Siempre hay que confirmar con seguimiento de orina. Tipos de hematuria tenemos inicial, terminal, total. Esa es la prueba de 3 vasos que antiguamente se hacía. Y en esta prueba de 3 vasos lo que nos importa es si es inicial, acá sugiere lo más cercano, uretral o prostático. Si es terminal, vesical. Y si es total, esto ya nos indica un problema renal. Es la prueba de 3 vasos que se hacía antiguamente. Actualmente se hace eso, no se hace, pero nos importa mucho desde el punto de vista semiológico cómo es la característica de la hematuria. Ahora, según su duración, transitoria y permanente. La transitoria pues puede deberse a, miren, actividad sexual, fiebre, ejercicio. La permanente hay que tratar nosotros de definir por qué es permanente. Ya ahí podemos hasta definir una enfermedad renal crónica. Según la cantidad, tenemos macrohematuria y microhematuria. Macrohematuria cuando es evidente, se ve el sangrado, más de 100 hematíes por campo. En lo que es causas de hematuria, hay múltiples, hay desde infecciosas, litiasis, tumores y otros, traumatismos, tuberculosis, cuerpos extraños, un infarto renal. Según las causas urológicas, las no urológicas, que digamos en cierto grado se ven menos, pero nos traslocan un poco más de patología glomerular, como son por hipercalciuria, hiperuricosuria, nefropatía por IgA, Alport, glomerulopatías, lupus, vasculitis, síndrome hemolítico. Acá es donde nosotros tenemos que definir característicamente 2, hematuria glomerular o no glomerular. En los fármacos, muchos de los medicamentos, dentro de los cuales están habitualmente estos medicamentos que puedan generarnos un cambio de lo que es la coloración de la orina, ¿no? Falsas hematurias, cuando podemos consumir nosotros setas, remolachas, moras, o uso de algunos fármacos, la nitrofurantoína es uno de ellos. También podemos tener pigmentos endógenos por una mioglobinuria, una hemoglobinuria, por porfirias, uratos. El diagnóstico específicamente se basa, igual que en todo semiológicamente, en los antecedentes, si hubo traumatismos, si hubo infecciones, si hay dolor relacionado con lo que hemos estado hablando anteriormente, si es macroscópica o microscópica. La exploración física tenemos que nosotros, igual que cualquier otra persona, tratar de verificar pues, funciones vitales y el resto de examen físico que se realiza en el paciente, ahondando lógicamente en lo que es pues, la exploración renal para definir si hay masas, un globo vesical o alguna alteración en cuanto a la forma. También tenemos que ver nosotros las pruebas complementarias. Dentro de esto ya hemos hablado cómo es inicialmente y cómo es posteriormente. Al inicio se trata de hacer lo básico, orina, sedimento, cultivo, proteinuria, una radiografía, una ecografía básica. Ya posteriormente podemos hacer estudios de citoscopía, urografía intravenosa, arteriografía, biopsia renal o citología de orina. Siempre hay pasos para poder nosotros manejar lo que es la hematuria. Lo más importante acá es que definan por lo menos con lo básico dentro de esto, por lo menos el porcentaje de granocitos, el porcentaje de hematíes dismórficos y el porcentaje de acantocitos para hematuria glomerular, para la parte renal. El resto ya nos permite ver si es que hay un daño o alteración a nivel del sistema urinario. Ahora, cuando derivar al nefrólogo, habitualmente cuando es una hematuria glomerular. Asimismo, el tratamiento es variable según la causa, el motivo. De acá nosotros tenemos que definir que, a ver, esto creo que no está acá. ¿Tienes ¿Ploncito? Sí, sí. En la hematuria ustedes deben de entender que nosotros tenemos que verificar específicamente si es de origen glomerular o no glomerular. Les voy a hablar solamente de la glomerular, ¿ya? Sí, ¿qué estaba pidiendo? Ahí. Ya. Vamos a hablar de hematuria glomerular y hematuria no glomerular. En la hematuria glomerular a nosotros nos importa mucho lo que son la forma de los hematíes. ¿No es cierto? Ustedes tienen un hematíe, ¿no es cierto?, que es bicóncavo. Esta forma es importante que se conserve dentro, digamos,
de la orina cuando es una hematuria no glomerular. Pero para cuestiones así prácticas se ha definido que si tienes 70%, mayor del 70% de hematíes dismórficos, es una hematuria glomerular. O sea, no tienen esta forma, pueden tener cualquier otra forma. Los dismórficos. Estos son los isomórficos. ¿Ok? Entonces, mayor del 70% de hematíes dismórficos, hematuria glomerular. Algunos dicen más del 50%, pero más exactamente, si tienes en mayor cantidad más del 70%, excelente. En hematuria no glomerular, cuando tienes más de 70% de hematíes isomórficos. ¿Ok? Eso es en hematíes. Ahora, cuando hablamos de creanocitos, los creanocitos característicamente son de patologías glomerulares. Cuando les hablo del glomérulo, acuérdense que estamos hablando simplemente de esto. Ya, solamente estamos hablando de esta parte, chicos. Glomérulo, acá. Lo que es extraglomerular nace de acá hasta la uretra, ¿ok? Eso tienen que definir bien. Entonces, la hematuria glomerular es importante para la parte nefrológica, ¿por qué? Porque si hablamos de una glomerulopatía, ya estamos hablando de una etiología, de una enfermedad un poco más seria. A diferencia si habláramos de una nefritis tubulointersticial. ¿Ok? Lo segundo, como les decía, es el porcentaje de creanocitos. Debe ser mayor del 15%. Mayor del 15% creanocitos. Si acá son mayor del 70% de hematíes isomórficos, pues los creanocitos no deben de estar. Puede haber, pero va a ser en menor cantidad, 5 o 2%, ¿no es cierto? Y en lo que es acantocitos, mayor del 5% de acantocitos. Entonces, nosotros debemos de solicitar eso en laboratorio. Doctor, señor laboratorista, ¿cuánto porcentaje de células dismórficas, cuántos porcentaje de cranocitos, porcentaje de acantocitos? Si esto sale en esos valores, estamos con mayor sospecha de una hematuria glomerular. Característicamente, ¿qué más nos acompaña? Esto solamente es hematíes. También lo que es la proteinuria. Proteinuria. Si tienes porcentaje de ya células dismórficas, hematíes dismórficos más proteinuria, hay una sospecha más alta que tengas una hematuria glomerular. La proteinuria, claro, mientras más alta sea, hay mayor sospecha. ¿Puede haber proteinuria en hematuria no glomerular? Sí, pero es bien baja, ¿ya? Algunos dicen que es menos de 1 gramo. Acá, mientras más alto sea, excelente, mayor de 1 gramo. 1000 miligramos, ¿no? Entonces, la proteinuria característicamente acá no debería haber, no debería. En el peor de los casos se acepta. Pero nosotros, por convencionalismo, por lo menos tenemos que diferenciar que sea un valor normal o un valor menor a 500. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tampoco nosotros nos vamos a regir estrictamente a lo que es un valor, digamos, un poco más específico, ¿eh? Considerar que la hematuria no glomerular, si tú por ejemplo haces cantidad de proteínas en sangre, dime, y está sangrando el paciente, ¿no vas a tener una falsa proteinuria? ¿Cierto? Vas a tener una falsa proteinuria. Si ves sangrado, es una falsa proteinuria. Característicamente, la proteinuria, para tener una hematuria glomerular, tiene que ser una proteinuria. ¿Qué tipo de proteinuria es? No hemos visto todavía eso. Una proteinuria específica, una proteinuria a base de albúmina. La albuminuria es más específica de una glomerulopatía. ¿Ok? En el color se dice que puede ser rojo o color de Coca-Cola, ¿eh? Rojo
rojo o rojo oscuro, ¿ya? Acá en hematuria no glomerular es rojo, ¿ya? Pero hay algo que los diferencia. Esto es sin coágulos. Y esto es con coágulos. ¿Por qué? Muy simple, pues. Un hematíe que ha pasado en glomérulo, que ha pasado densidades alteradas y pH alterado, ¿podrá formar coágulo? No. Diferente es que una hematuria no glomerular, por ejemplo, en la uretra, se empiece a formar sangrado, no va a estar alterado los factores de coagulación. Acá es con coágulo, ¿no? ¿Y qué más? A ver, es lo más importante. Algo más, el grupo que rotó. Sería lo más importante, ¿eh? Ahora, de patologías, como dice su glomerulopatías primarias o secundarias. ¿Ok? También puede haber también enfermedades congénitas, claro, usted la da por tener una glomerulopatía, ¿no es cierto? En cambio, en las hematurias no glomerulares, acá puede estar infección del tracto urinario, nefritis tubulointersticial agudas o crónicas, hiperplasias benignas de próstata, cistitis crónicas, cualquier cosa que sea uretritis, urolitiasis, cualquiera de esas patologías que no pertenezcan a este grupo. Acá. ¿Ok? Porque tenemos nefritis tubulointersticial. La nefritis tubulointersticial se da a este nivel. Las infecciones agudas pueden generar por un ramo. Una reacción adversa medicamentosa puede generar una nefritis tubulointersticial aguda. ¿Ya? Y eso puede hacer que haya exudación, que pase del intersticio acá a la luz tubular, lo que son hematíes. ¿Ya? Así es como nosotros tenemos que diferenciar lo que es la hematuria, a grandes rasgos, es lo más importante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en eso? ¿Alguna pregunta, chicos? En proteinuria hay que tomar en consideración los valores. Siempre les voy a hablar de la proteinuria en el sentido de que las proteínas ya se deben, ¿por qué? Porque ya hay una alteración de la barrera de filtración, ¿no? Hay variedad de proteinuria realmente. La que más nos importa es la proteinuria específicamente asociada a lo que es la albuminuria. ¿Por qué? Porque la albúmina pues es parte del plasma. Entonces ya me significa que si ha pasado albúmina del plasma a nivel glomerular y tubular, esto indica no haya daño pues de la barrera de filtración, ¿eh? Entonces para la proteinuria pues se tiene que hacer screening en todo este tipo de patologías: diabético, hipertenso, síndrome metabólico, enfermedad autoinmune, infecciones urinarias, cálculos, obstrucciones, neoplasias. Cuando hay reducción de la masa renal en pacientes que tienen pues el riñón pequeñito, también puede ser en algunos casos pacientes ancianos. Y es que la proteinuria solo es una translocación de un daño que pueden marcar mayor gravedad del caso. Por ejemplo, tenemos proteinurias aisladas. Las proteinurias aisladas pues se pueden dar en algunos casos, algunos le decimos proteinurias fisiológicas. Tienes fiebre, has hecho mucha actividad, no me doy cuenta, después de hacer mucha actividad van al servicio higiénico y
espumitas, ¿sabes? Entonces dirán, estoy mal. No, eso es parte pues, de la actividad que has hecho, que ha generado mayor infiltración. ¿Por qué? Porque estabas haciendo actividad física y hasta en eso nosotros tenemos valores para poder ver si es que es de rango patológico o no, si es persistente o no persistente. Y acá normalmente pues no se debe pasar proteínas y si pasa debe ser un valor menor a 150. La variedad de excreción también tenemos que ver fuera de la proteinuria, la albuminuria. La albuminuria tiene rangos, como le estaba diciendo en la clasificación, de 30 a 300. Mire, imagínense que el valor normal dice que es menos de 20 en albuminuria. Pero si es menos de 20, ¿por qué el doctor me dice que menos de 30 es albuminuria leve? Si es normal. Y nos dice la bibliografía que albuminuria moderada es de 30 a 300 y albuminuria grave o severa es mayor de 300. No entiendo. Es que es muy simple definir eso. Cuando uno tiene ya una patología, recién entra la clasificación en cierto grado. Entre comillas, si para cada uno la albuminuria es normal hasta 20, entonces siéntase tranquilo, pero diferentes. Doctor, soy hipertenso y tengo albuminuria de 25. Ya es un riesgo para el paciente hipertenso tener una albuminuria de 25. ¿Por qué? Porque entre comillas te estaría indicando de que hay un problema glomerular a expensas de una patología de fondo. Igual en los diabéticos, ¿ya? O sea, ahí toma su relevancia recién la albuminuria. En pacientes sanos, normales, pues no. En ellos habitualmente se espera un poco más, digamos, valores más complejos, ¿eh? Aquí está, miren, la albuminuria moderada de 30 a 300, ¿eh? Entonces, esto se habla mucho en lo que es nefropatía diabética, porque dentro de la nefropatía diabética se ve que el daño precoz se mide en albuminuria. Mientras más albuminuria tengas, mayor va a ser el daño para que puedas llegar a una enfermedad renal crónica. Acá, por ejemplo, mayor de 300, severamente aumentado. Albuminuria, otra vez le estoy dando, no estamos hablando de proteinuria. Proteinuria, proteínas en general. Albuminuria, solo albuminuria, ¿ya? Entonces resulta específico para que nosotros tomemos albuminuria en orina de 24 horas en nuestros pacientes con todos los factores de riesgo que anteriormente se ha descrito, ¿no es cierto? ¿Puede coexistir más de un tipo? Sí, puede coexistir más de un tipo. Tenemos proteinuria glomerular tubular por rebosamiento por renal. ¿Qué quiere decir esto? La glomerular clásico, pasó el glomerular. Tubular, por estrés tubular. Ahí están las famosas proteínas de Tan-Horsa. ¿Ya? Estas proteínas son específicamente tubulares. Por rebosamiento. ¿Rebosamiento qué significa? Claro, cuando en sangre prácticamente se ha exagerado el total de proteínas como se genera en el mieloma múltiple, tienden a infiltrarse a través del glomérulo y a través de los túbulos. Y esa proteína nosotros lo vamos a observar en orina. Por eso es que necesitamos cuantificar y verificar mediante electroforesis en orina qué tipo de proteína es. Mientras sea más específica o relacionada a la albúmina, pues tú dices, es una glomerulopatía. Mientras es más específica a otras, puede ser de tipo tubular o por sobrecarga a nivel sanguíneo, como es el caso de gammapatías monoclonales, y estás tú mismo dando el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces es importante no solamente quedarse en la cabeza de decir, sí, yo tengo proteinuria de orina 24 horas, sí es una glomerulopatía. No, hay que hacer una electroforesis en orina. La electroforesis lo que trata de determinar es qué tipo de proteína es la que está en la orina. También hay electroforesis en sangre. A nivel glomerular tenemos muchas de estas patologías que afectan el glomérulo, pero a nivel tubular tenemos que observar pues que característicamente hay otras proteínas de cadena ligera, puede haber también las beta-2 microglobulinas, ¿ok? Y esto se debe por unas alteraciones en la reabsorción, o sea, se altera la reabsorción tubular y se excreta en mayor grado estas proteínas. Por rebosamiento, como les decía, sobreproducción de proteínas, cadenas ligeras en el mieloma múltiple, mioglobinas en radomiólisis, hemoglobina en hemólisis. Por renales, acá pues podemos tener por un estrés inflamatorio a nivel tubo intersticial. Como les decía, así como el hematíe sale, ¿no es cierto? Este hematíe
así como el hematía sale por un problema túnel intersticial, en las neuropatías túnel intersticiales, igual pueden pasar los leucocitos, ¿ya? Los leucocitos también pasan macrófagos y ahí podemos tener pues indirectamente mayor excreción, ahí como ven acá, leucoeritrocituria en las porrenales, por un daño específicamente a nivel de vasos. Acá las proteínas, las glomerulopatías primarias habitualmente, que nosotros vamos a tocar más adelante, ya les dije, las primarias son específicas de un daño propiamente del riñón. Las secundarias son ya por un daño extrarrenal. Nosotros tenemos que definir que toda proteinuria, tipo albuminuria, o proteinuria específica, o selectiva es el nombre más propiamente dicho, proteinuria selectiva, que tiene que ver con la algo, a diferencia de la proteinuria no selectiva, nos van a marcar probablemente glomerulopatías primarias, ¿ya? Ahora, de glomerulopatías primarias, siempre ustedes tienen que definir y entender que tenemos ya, desde el punto de vista histológico, estas características. A diferencia de las secundarias, las secundarias, por cualquiera de estas enfermedades, puede tener una similitud histológica con cualquiera de estas. La intención de hablar de proteinuria selectiva por albúmina es de que algo grave ha ocurrido, como les decía. Cuando hay proteinuria a nivel glomerular, ¿qué parte del glomérulo se ha dañado? Cuando hay proteinuria, ¿qué parte del glomérulo se ha dañado? ¿Qué más? La membrana basal, podocitos, y el otro es las células endoteliales. Las tres capas. Las tres barreras, ¿no? Células endoteliales, membrana basal y podocitos. Fíjense que cuando nosotros estuvimos observando y viendo pues lo que es la barrera de filtración, ¿no es cierto? Primero pues, células endoteliales, membrana basal, células epiteliales, ¿ya? Y de las células epiteliales nos importa mucho lo que es las células epiteliales viscerales o parietales. Aló, clase. No. ¿Por qué? Nosotros tenemos que definir bien que cada daño de cada parte de lo que es la barrera de filtración se nos interpreta semiológicamente cuando hablamos de hematuria glomerular, cuando hablamos de proteinuria de origen también glomerular. Cuando hay daño endotelial, nos va a generar probablemente hematuria. Cuando hay un daño de células mesangiales, también hematuria. La diferencia está en que la hematuria glomerular por daño endotelial va a ser más evidente, más severa, que una hematuria pues prácticamente leve, que nos da por daño de células mesangiales. Asimismo, cuando hablamos de proteinuria, tenemos que definir que el daño de proteinuria o es las células epiteliales, que son los podocitos, o es la membrana basal. Cuando es una proteinuria leve, es por daño de membrana basal. Cuando es una proteinuria de rango nefrótico, es un daño de podocitos. ¿Por qué tenemos que diferenciar bien eso? Porque a veces los síndromes nefróticos que vamos a tomar en cuenta se presentan en gran variedad. Es más, ahora se habla de espectro nefrótico. ¿Qué es un espectro nefrótico? Es cuando no cumple tal vez lo que son los requisitos de un síndrome nefrótico, pero ya nos enmarca que hay alguna característicamente, algún criterio de síndrome nefrótico. En síndrome nefrótico, nosotros, como les decía, tenemos que primeramente ver algunas cosas. Esta alteración o disrupción del diafragma puede verse por cualquier glomerulopatía.
Y esta alteración o estas glomerulopatías se enmarcan en el síndrome nefrótico, proteinuria, o el síndrome nefrítico, que es hematuria. Entonces, ya les decía, ¿por qué es importante que nosotros sepamos eso? Porque el síndrome nefrótico, que tiene que ver mucho con proteinuria, acá habitualmente no están las glomerulopatías proliferativas, están las glomerulopatías no proliferativas. O sea, cuando hablamos de proliferativas y no proliferativas, decimos las no proliferativas son aquellas que no van a generar, ¿qué cosa? División celular. Son aquellas que no van a generar, ¿qué cosa? Expresión de factores de crecimiento. ¿Ya? Entonces, por eso está a la cabeza de cambios mínimos. Cambios mínimos es, tú ves esto y dices, no hay nada, no se ve nada, pues cambios mínimos. O sea, no proliferativa, no se ve nada, no hay proliferación endotelial, de podocitos, no hay proliferación mesangial, no hay nada que te diga, oye, es una glomerulopatía es una glomerulopatía primaria, no, nada. Entonces, agárrense de los cambios mínimos. A diferencia de una glomerulopatía proliferativa, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una glomerulopatía proliferativa sería una membrano proliferativa. ¿Qué pasa en este caso? La parte tanto membranosa y la parte endotelial empiezan a generar proliferación y las células endoteliales empiezan a generar proliferación y crecimiento de la membrana basal, hasta ruptura de la membrana basal. La membrana basal se rompe como un muro, se rompe y deja pasar de todo. Entonces, al tener una proliferativa, nosotros nos enmarca que es un daño específicamente hematúrico. Claro, he hablado de membrana basal, ¿no es cierto? También va a haber proteinuria, ¿ya? Claro, no va a haber a un rango tal vez nefrótico a gran escala, pero sí va a haber. Característicamente, nosotros dentro de nefrología, a ustedes de pregrado les damos esos dos grandes síndromes, nefrótico y nefrítico, solamente con la idea de tratar de diferenciar las patologías glomerulares. Pero ahorita en el mundo de la nefrología no manda si es nefrótico o nefrítico, te guía, pero no manda. Lo que manda son los cambios histopatológicos que se dan en cualquiera de estas partes. Me dejo explicar. Cuando yo veo, pues, ya no solamente células, veo acá la célula endotelial, la membrana basal, veo la célula epitelial y veo la célula mesangial. Cuando yo veo, digo, qué bacán, o sea, pero de pronto veo que solamente prolifera mesangio, Histopatológicamente digo, es una glomerulopatía mesangial. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú hablas de glomerulopatía mesangial, entonces indirectamente tú dices, el mesangio está dañado, va a ser hematuria. Estás hablando de un nefrítico. ¿Se dan cuenta? Ya, pero de pronto digo, ¿sabes qué? Mira, he visto que solo la membrana basal se ha aumentado de tamaño, pero no hay otra alteración. Entonces, la membrana basal está aumentada de tamaño. Eso me va a generar proteinuria. Probablemente sea un nefrótico. O sea, es más o menos como para guiarnos, porque la catalogación de glomerulopatías es bárbara, es mucha la clasificación. Son varios tipos histopatológicos que lo único que van a hacer ustedes es confundirlos. Pero de esto aprovecharemos de este gráfico, que nosotros por lo menos tenemos que entender que ven este podocito. ¿Ven? Se desprende. Ven acá. Una apoptosis. Se mueve. ¿Ya? ¿Qué más hay acá? Nada más. De acá. ¿Qué dices? No sé más. Antes, algunos pequeños términos, por ejemplo. Hipercelularidad glomerular. Lo que les decía, ¿qué estábamos hablando? De las neuropatías proliferativas. Asociado a glomerulopatías inflamatorias. Son las peores, son las más severas, ¿ya? Donde hay una proliferación endocapilar. El término quiero que escuchen. Endocapilar. De las células endoteliales. A partir de células mesangiales y endoteliales. Proliferación endocapilar. Para que se recuerden, miren. Acá estaba en el gráfico, sino que no lo han visto, miren. ¿Ven?
endotelio y mesangio. Proliferación, división. ¿Se dan cuenta? Hematuria. ¿Ya? Es que les tengo que explicar así para que más o menos entiendan. ¿Ya? Miren, como es un proceso, una glomerulopatía proliferativa, como es una glomerulopatía inflamatoria, miren lo que hay acá. Infiltración de leucocitos, proliferación extracapilar a partir del epitelio parietal. Ustedes dirán, doctor, ¿dónde está eso? ¿Cómo se come? Esto que ven acá son las células epiteliales parietales, pared, que forman la cápsula de bambú. Ah, muy bien, entonces, doctor, solamente cuando nosotros nos dicen existe proliferación endocapilar a partir de células mesangiales endoteliales, pero también hay una proliferación extracapilar, extra, fuera, capilar. ¿Quién está afuera? Las células epiteliales parietales. Ahí nos habla, doctor, de lo que es hipercelularidad glomerular asociado a procesos de glomerulopatías inflamatorias, o lo que propiamente se dice glomerulopatías proliferativas. Pero bueno, lo que les decía a ustedes, cuando hay una proliferación celular extracapilar, ¿qué ocurría? Crece, 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 crece. ¿Qué forma? Se inunda. ¿A quién aplasta? Al glomérulo. Entonces, desde ese punto es malo. Malo. Hematuria, proceso inflamatorio, glomerulopatía proliferativa, proliferación extracapilar y ¿qué más? Entonces, hay que agarrar un poco de esos términos, ¿ya? Este es un mecanismo de lesión, es un mecanismo. Ahora, cuando nosotros hablamos alteraciones de la membrana basal, ¿qué pasa? La membrana basal que está acá empieza a crecer, ¿ya? Empieza a engrosarse, puede haber acumulación de antígeno anticuerpos, puede haber variedad de patologías que hagan que el proceso inflamatorio haga que esta membrana basal crezca. Esta es la membrana basal, ¿ya? Crezca. Eso podemos ver en diferentes patologías. A la cabeza pueden estar las glomerulosclerosis diabética, o sea, a la final genera dos tipos de lesión histológica: glomeruloesclerosis, o sea, el glomérulo con cicatrices, y también genera incremento de la membrana basal. Y esta diabetes es una glomerulopatía secundaria. Depósitos glomerulares, un término que ustedes tienen que entender. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se enferman ustedes de qué? ¿Se enferman de qué sería? Ya, les pico un mosquito, les pico un mosquito. O sea, cuando pica un mosquito, ¿qué mete? Se junta la sangre tuya con la saliva del mosquito. ¿Ya? Pero en la saliva del mosquito, ¿qué había antes? Primero hay su saliva, que actúa como un antígeno, ¿no es cierto? Segundo, habrá picado a alguien más, ¿no es cierto? Habrá restos de otras células. Entonces, todo lo que venga de afuera se llama antígeno. ¿Ya? Este antígeno, pues, habitualmente circula por la sangre, pero tiene que nuestro cuerpo se defiende pues de un anticuerpo, agarra el antígeno, y una vez que lo agarra el antígeno, dice: no te voy a soltar. ¿Por qué? Porque necesito que las otras células te reconozcan y te eliminen. Entonces, esta unión de antígeno-anticuerpo, ¿ya?, se llama complejo inmune. ¿Ok? Pero ¿por qué existen complejos inmunes? Es muy simple, para que nuestro sistema inmunológico pueda reconocer cosas extrañas y pueda eliminarlas. ¿Ok? Así es como actúa. Lo mismo, entra un parásito, uno de ustedes si come al lado de la tía veneno, es lógico,
Su parásito van a tener. Entra un parásito y ¿qué ocurre? Es lo mismo. Parásito está en tu intestino, ¿qué ocurre? Igual salen las células de la defensa, lo agarran al parásito, se unen a él. ¿Para qué? Para que vengan otras células y lo traten de destrozar, ¿no es cierto? Es la idea, ¿ya? Pero a nivel plasmático o sanguíneo, nosotros pues se nos maneja como complejos inmunes. Entonces un complejo inmune, que es formado por un antígeno y un anticuerpo, específicamente pues dentro de un sistema inmunológico normal, es de que lo reconozca el antígeno, venga a nuestra pichana, ¿no es cierto? Nuestros macrófagos, nuestros leucocitos, agarren el resto celular o el resto bacteriano o viral, agarren y lo fagociten y lo maten, ¿ya? Pero eso es pues bueno, ¿eh? Es bueno pero ¿qué pasa cuando los complejos, ya digamos al día se formaron 50 complejos, tu sistema inmune dice, maten a los 50. Pero ¿qué pasa cuando hay hartos complejos inmunes? 1 millón. ¿Qué ha pasado? 1 millón. Exagerado. Y el sistema inmunológico dice, ok, te reconozco en célula, digiérelo así, ya empieza. Pero dice, oye, ya no tengo, pero ¿quién más? Nadie más puede matar o puede reciclar todo esto. Entonces ahí se forman depósitos. ¿Ya? Ahí se forman depósitos cuando exacerban los complejos, los depósitos. Y es lógico que cuando ustedes han visto la estructura que se les ha mostrado acá, los complejos antígeno, anticuerpo, complejos inmunes van a estar en la luz vascular. Y si hay en exceso, ¿qué va a pasar? Se van a acumular en esta luz capilar. ¿Ya? Y pueden hasta atravesar y acumularse acá en la membrana basal. Pueden acumularse acá, pueden acumularse acá, pueden acumularse acá. Pueden acumularse en cualquier lugar, los complejos inmunes. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando de este término depósitos glomerulares, no solamente podemos tener pues que estos depósitos de antígeno, anticuerpo sean restos bacterianos, celulares. Acuérdense que tenemos los famosos DAMs y los famosos PAMs, proteínas asociadas a daño y proteínas asociadas a peligro, ¿no es cierto? ¿Cuál de ellos es bacteriano o viral? ¿Las asociadas a daño o asociadas a peligro? Peligro. Muy cómico, muy cómico. ¿Cuál? Cuando tenemos proteínas asociadas a daño y a peligro, tenemos que entender que no solamente tenemos antígenos exógenos. Antígeno es algo que viene, no, es algo que no es propio de tu cuerpo, ¿ya? O a eso se llama antígenos exógenos. Antígenos endógenos es algo que es propio de tu cuerpo. Durante el día, cuando ustedes piensan, analizan, aunque sea muy poco, pero piensan, tienen que entender que se forman sustancias de desecho. O sea, hoy día, digamos, uno de tus hematíes cumple sus 120 días. Se muere. Como se muere, hay restos de membrana, hay restos de núcleo, hay restos de ribosoma. A esos le llamamos antígenos endógenos. ¿Ya? Entonces, esos antígenos endógenos igual van a formar antígeno-anticuerpos, complejos inmunes. Lo mismo ocurre con algunos materiales, como son lípidos, amiloides, material fibrilar, cadenas ligeras, material de alino, fibrina. Todo eso va a generar prácticamente, imagínense, cuando ustedes ponen su cernidor, no sé, ciernen su jugo, ¿qué se queda encima? Lo más grueso, ¿no? Entonces, igual actúa nuestro riñón, ¿no? Específicamente por la membrana de filtración, puede pasar el plasma, pero ¿qué se queda afuera? Lo más grosso, esos complejos inmunes que van a generar depósitos, ¿eh? Y esos depósitos justamente van a generar un estado inflamatorio. Por eso se dan
depósitos a nivel glomerular, ¿ya? Ahora tenemos cambios vasculares, todo en el riñón son vasos, hay arteriolas, capilares. Puede haber fenómenos de edema, congestión, hemorragia, necrosis, trombosis y embolismo glomerular. En el sentido de que, por ejemplo, acá mira. Ejemplo, ¿no? Acá en la luz capilar, ¿ya? Imaginen que viene un complejo antígeno-anticuerpo. Ah, no, ¿puedo pintar esto? No, ¿eh? Sí, hay forma. No. Ah, no. No, es de la universidad. En la pantalla, pero A ver, tú delegado. Si el delegado que está acá ya 7 años no fue manejar. Acá. ¿Aquí no? Sí. Y ahora sí, Ya. Atrás. Ya, ok. Imaginemos que complejos inmunes se juntan ahí. Se pegan, se adhieren al epitelio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo primero que ocurre. Van a generar un proceso inflamatorio. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que acá hay? ¿Dónde sale también? ¿Qué cosa hay acá? Neutrófilos, ¿no? Hay neutrófilos. ¿Y qué es lo que va a detectar un neutrófilo? Va a decir, mira, acá hay un proceso inflamatorio. ¿No es cierto? ¿Y qué va a activar? La cascada de inflamación, ¿no es cierto? Y como va a activar la cascada de inflamación, ¿qué va a traer? Linfocitos, ¿qué más? Macrófagos, ¿qué más? Todas tus células que probablemente tengan que contener un estado inflamatorio. Y cuando vienen estas células, ¿qué van a hacer acá? Van a decir, oh, Dios, hay una inflamación, ¿qué hacemos? No pueden. Van a tratar de contener, ¿no es cierto? Van a tratar de contener. Acá hay algo que necesitamos fagocitar, eliminar, tratan de contener. Pero, ¿qué va a generar esta contención? ¿Qué va a producir? Mayor inflamación, ¿ya? O sea, en otras palabras, diferentes que tengan ustedes una herida en la mano, la cual se va a tratar, a diferentes que ustedes tengan múltiples inmunocomplejos que van a generar inflamación sin respuesta al manejo, no va a haber un manejo óptimo. Cuando nosotros tenemos esto, inmunocomplejos, característicamente hablamos del lupus, ¿El lupus qué genera? No genera 2, 3, sistémicamente genera. Ya les dije, acá es como un pequeño filtro, que va a contener a estos inmunocomplejos, porque son muy grandes, no van a poder pasar nuestra barrera de filtración. Ahí es donde se empieza a generar, pues, lo que se ha dicho, proliferación. Empieza a haber proliferación a este nivel, empieza a haber proliferación mesangial, y prácticamente todo es un charco. Ahí es donde se presenta la hematuria, ahí es donde prácticamente pasan los hematíes a través de lo que es la barrera de filtración. Y en algunos casos se rompe acá. Se rompe. Y cuando se rompe es peor, ahí sí ya entran proteínas, leucocitos, caos de células. Por eso es que donde la respuesta, pues, de la célula parietal es el parche. Dice, no, mira, ya está afectando este lugar. ¿Qué cosa voy a hacer? Se activan los factores de... ¿Factores de qué?
factores de crecimiento estimulan a que estas células parietales crezcan más y formen las semillas. Entonces es dañino tener esta enfermedad. Solo le estoy explicando por si acaso lo que habitualmente a veces ocurre en las homeopatías proliferativas. Los compañeros que preguntaron por Por favor. si tiene farmacología, pueden ir a farmacología. Todos. Voy a grabar y ¿Cómo se sabe? Ya se pone los salos. Muy bien, acá aquí en descanso. Quiero ir. descanse.